Bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Desde este ministerio y específicamente desde el despacho ministerial se ha liderado un proceso para garantizar la continuidad de las actividades relacionadas con la producción agropecuaria y pesquera, en el marco de esta situación de pandemia y emergencia sanitaria que enfrentamos por la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, el sector agropecuario ha permanecido abierto. Desde el MAC y las 11 instituciones hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento y la operación del sector agropecuario y toda la cadena de distribución de los alimentos. Inicialmente desarrollamos una serie de protocolos que nos garantizaban esa operación. Hoy tenemos formalizados y homogenizados y homologados los protocolos para los diferentes sectores del sector agropecuario. Cada una de las actividades ha desarrollado su protocolo y las empresas privadas, los ingenios, los beneficios, hemos construido protocolos para cada una de esas actividades. Es importante hoy acatarlos con mucha rigurosidad, dado a que la pandemia ha seguido y hoy tenemos más casos de COVID que los que teníamos anteriormente. De seguir esta tendencia, corremos el riesgo de que se colapse todo el sistema de salud costarricense y no vamos a tener las camas UCI ni las camas hospitalarias para poder atender a todas las personas enfermas. De cara a eso, queremos hacer un llamado para reforzar estrictamente el uso de esos protocolos. Necesitamos, en acompañamiento con la institución, con el MAC, que hoy va a ir de la mano con todos y cada una de los trabajadores y trabajadoras del agro, para que podamos cumplir con esos protocolos en resguardo de la salud pública y de la continuidad del negocio y de nuestra actividad. Hacemos un llamado expreso a todos y todas las productoras y productores de este país para que acatemos con estricta forma y rigurosidad los protocolos que fueron construidos para garantizarnos seguir operando. Entendemos que todos estamos cansados de estar confinados en nuestros hogares, de tener restricciones de movimiento y de tener que hacer un esfuerzo extraordinario como nunca lo habíamos hecho para poder ir a trabajar y resguardar nuestra salud. Resguardar nuestra salud, la de nuestros familiares y la de los costarricenses, va a permitir al sector agrícola poder seguir produciendo, poder seguir vendiendo sus productos y alimentando a la población. Entendemos también que uno de los sectores más importantes para la reconstrucción de la economía de este país es el sector agropecuario y necesitamos que todas y todos los productores estén sanos para esa reconstrucción y ese desarrollo de la actividad económica. Por eso les pedimos vehementemente que por favor acatemos los protocolos y atendamos las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y del SENASA y del Fitosanitario del Estado, que llegarán a las fincas a ayudar a que podamos cumplir estos protocolos y que podamos seguir produciendo. Como explica el ministro, el fin de estos protocolos es que las actividades agropecuarias y pesqueras se sigan desarrollando. Es un proceso participativo donde el sector privado y el sector público construyeron juntos las medidas que pretenden mitigar el contagio por COVID-19 en los centros de trabajo. Este proceso fue liderado por el doctor Alexis Sandí, jefe del Departamento de Epidemiología del SENASA y coordinador nacional para la construcción de estos protocolos sectoriales. Él nos explica cómo fue este proceso. La aplicación de medidas preventivas en función del COVID en los establecimientos del sector agropecuario es un proceso que se ha venido trabajando en forma continua y progresiva. Así pues, desde que se decretó el estado de emergencia a nivel nacional el 16 de marzo del presente año, se empezó a trabajar una serie de instrumentos de trabajo, lineamientos específicos para las actividades tanto de la producción pecuaria, así salieron lineamientos para las fincas ganaderas, para las granjas porcinas, para la industria avícola, para el sector acuícola, para las subastas ganaderas, entre otros. Posteriormente, en el mes de abril, concretamente el 27, sale una directriz, la 082, con un claro mandato a los jerarcas, que consiste en la estructuración de protocolos de trabajo del sector agropecuario para reforzar las medidas de prevención.
Esto es, se tomaron todas las recomendaciones y lineamientos que habían sido emitidos hasta ese momento, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la construcción de estos protocolos. Este proceso llevó prácticamente 4 etapas. La primera fue la conformación de los equipos que iban a estructurar o a redactar los protocolos. Aquí cabe destacar que fue un proceso muy participativo donde el sector privado tuvo actividad protagónica y esencial, por supuesto con acompañamiento de funcionarios del sector público. En esa primera etapa la tarea fue esa, fue la elaboración de los documentos. En un segundo nivel se conformó un grupo de revisión que tenía la tarea de verificar que estos protocolos cumplieran con un estándar que ya había sido establecido. Cuando los protocolos cumplían con ese estándar y se consideraban apropiados y correctos, pasaban a la tercera etapa, que es la aprobación por el jerarca. En nuestro caso, todos los protocolos del sector agropecuario fueron aprobados por el señor ministro, para pasar a la última etapa, que es la de verificación. Según la directriz 82, estaba previsto que estos trabajos fuesen verificados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en el mes de julio, el 21 concretamente, se publica una resolución en la cual queda establecido que van a ser los funcionarios del Ministerio de Agricultura en todas sus dependencias. Hacemos referencia al Servicio Nacional de Salud Animal, al Servicio Fitosanitario del Estado y a la Dirección de Extensión Agrícola. Esta resolución tiene también una connotación sumamente importante porque se confiere una condición especial a los funcionarios del MAC de autoridad sanitaria, porque estas verificaciones no solo van a dar fe de la implementación en campo de las medidas de protección que establecen los protocolos, como así tendrían la facultad de emitir órdenes sanitarias. El último paso, y que es en el que estamos por iniciar, que es justamente ese de verificación, se ha estructurado también un procedimiento para asegurar que este trabajo sea llevado en forma ordenada y en forma estándar. Tenemos claro que son una gran cantidad de funcionarios a nivel nacional que van haciendo este trabajo. El procedimiento consistió básicamente en 2 instrumentos de aplicación en campo. Una lista de verificación que está basada en los puntos críticos en función de la mitigación y la prevención del COVID, como también en un instrumento de emisión de recomendaciones. Una vez que los funcionarios encargados de esta verificación se desplazan a campo, y la tarea es hacer estas verificaciones en todos los establecimientos a lo largo de la cadena de producción, desde la producción primaria, desde las fincas del sector agrícola y pecuario, también en todos los establecimientos de transformación y proceso. Hacemos referencia acá a empacadoras, a mataderos, a fábricas de alimentos de origen animal, por ejemplo, y al correr la lista de verificación es probable que estemos encontrando también situaciones sujetas de mejora o sujetas de corrección. La lista de verificación, repito, está en función de los factores de riesgo y de transmisión de la enfermedad a las personas. Si se encontraran situaciones no conformes o sujetas de alguna rectificación, serían plasmadas en las órdenes sanitarias que irían a quedar al productor para efectos de lo que vendría posteriormente, que es esas labores de corrección, y una vez efectuadas se estarían levantando estas órdenes ya para cerrar los casos. Tenemos claridad en algo que tenemos que tener presente. La función es la protección de la salud de las personas en todos los niveles: el productor, sus familias, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, en final de cuentas, toda la población costarricense. Y por supuesto también para garantizar la continuidad, pero en forma segura, de todos los establecimientos del sector agropecuario. Y precisamente para informar a los distintos sectores sobre los protocolos aprobados que les atañen, iniciamos esta serie de programas en las que pretendemos divulgar detalles específicos de cada uno de estos sectores aprobados. En este caso corresponde un sector
a un protocolo del sector pecuario. Por eso escuchamos el mensaje del doctor Germán Rojas Hidalgo, director del Servicio Nacional de Salud Animal. El COVID-19 es una enfermedad que realmente nos ha transformado la vida como sociedad, nos ha transformado el quehacer cotidiano, nos ha hecho que como personas y como empresarios y como funcionarios tengamos que modificar nuestra forma de ser. Y realmente ha puesto en riesgo muchísimo de lo que estamos acostumbrados a hacer cotidianamente. Y lógicamente que esto ha venido afectando profundamente nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, creando situaciones muy complejas. Nosotros tenemos dentro del sector agropecuario quehaceres que no se pueden parar. Una vaca no se deja de ordeñar. Una empresa acuícola tiene que seguir trabajando. Una empresa que procesa productos alimenticios no puede parar porque la gente tiene que comer. Cuando hablamos de mataderos o hablamos de subastas, son servicios que son esenciales para la vida del costarricense y no se pueden parar. Pero tenemos cosas que nos están afectando profundamente y que hacen que se pone en riesgo profundamente la vida de los seres humanos. Por eso, para disminuir esos riesgos, para disminuir la muerte de nuestros seres queridos, para proteger las empresas que puedan continuar laborando adecuadamente, se ha venido trabajando muy fuerte dentro del sector con diferentes protocolos que se han hecho en conjunto con las empresas privadas para, reiterar, proteger la vida humana y para proteger a las empresas. Ahora vamos a hablar de 4 protocolos que se han elaborado, protocolos en la parte acuícola, protocolos para la protección en la parte de fábricas de alimentos para animales, en las subastas ganaderas, y un protocolo importantísimo en la parte de establecimientos de los elaboradores de alimentos de origen, para productos de origen animal. Estos protocolos se han venido trabajando y ahora tenemos una función importantísima, y es la función de lograr que esos protocolos se cumplan. Y ahí las instituciones del sector, no solamente el caso de SENASA, sino el Servicio Fitosanitario del Estado y en la parte de extensión agrícola, van a comenzar una serie de visitas a las instituciones, a las empresas, para la verificación de que los protocolos se estén cumpliendo adecuadamente. Y aquí es muy importante algo: esta no es una función policial, esta es una función de acompañamiento. Ahora más que nunca el sector público y el sector privado tienen que trabajar en conjunto, pensando en 2 objetivos primordiales. El primer objetivo, y que está por encima de todos, es salvaguardar la vida de los seres humanos. Es protegernos, proteger nuestras familias, es proteger los usuarios de las empresas, es proteger que ojalá no se nos muera nadie. Y ese es el objetivo que está por encima de cualquier cosa. Y el otro objetivo fundamental es que nuestras empresas, que son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, no se paralicen, que nuestras empresas sigan trabajando adecuadamente, que nuestras empresas se protejan adecuadamente, que disminuyan al máximo las personas que se enfermen dentro de esas empresas y ojalá disminuir al máximo la muerte de nuestros seres queridos. Bajo este mismo concepto, es que entonces nuestros funcionarios van, reitero, a estar visitando las empresas, van a acompañarlos a ustedes, van a hacer una labor de acompañamiento para verificar que se esté cumpliendo adecuadamente con lo establecido en los protocolos. Cuando algo no se esté cumpliendo, se va a tratar de corregir de manera inmediata. Y de esta manera, en un trabajo conjunto, reitero, vamos a proteger la vida humana, vamos a proteger nuestras empresas y de esta manera poder salir adelante de esta enfermedad tan terrible, esta enfermedad que nos ha provocado, reitero, una transformación total en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Gracias, doctor Rojas. Y para entrar en materia, les informamos que hoy vamos a referirnos al protocolo para la implementación de directrices y lineamientos contra la COVID-19 en la industria de elaboración de piensos preparados para animales.
Para ampliarnos detalles sobre este protocolo, nos acompaña la ingeniera Alejandra Jiménez Picado. Ella es la directora de la Dirección de Alimentos para Animales de SENASA, y en representación del sector privado vamos también a escuchar luego al ingeniero Mauricio Barbosa Mora de Concentrados APM, al ingeniero Roberto Oando Sandí de la Cámara de Productores de Alimentos Balanceados, y al señor Francisco Arias Cordero, representante de la Cooperativa Dos Pinos. Pero vamos a iniciar con la ingeniera Alejandra Jiménez, como les decíamos, de la Dirección de Alimentos para Animales. Hola Alejandra, si nos comentas desde la institucionalidad, ¿cómo fue el proceso de construcción y de redacción de este protocolo que contó con la participación del sector privado? Muchas gracias. Sí, este protocolo se hizo con ayuda del sector privado, con empresas fabricantes de alimentos balanceados, y básicamente lo que hicimos es establecer las medidas de acuerdo al protocolo y a los lineamientos del Ministerio de Salud que pueden tener las industrias para prevenir y controlar esta enfermedad del COVID-19. Básicamente nuestro protocolo abarca y establece a los establecimientos que elaboran, comercializan, reempacan y almacenan productos destinados a la alimentación animal, tanto materias primas como producto terminado. En él hemos estado realizando todo un tema de capacitación para la industria, y básicamente tiene varios puntos, como todos los protocolos. El punto 5 de prerequisitos de implementación, en donde vemos y podemos observarlo desde la página del Ministerio de Salud, donde se encuentran los lineamientos y que cada establecimiento debe de estar revisando, porque los lineamientos van cambiando sus versiones. Dentro de ellos ya entramos en una etapa 6 del punto del protocolo, donde ya entramos en materia de higiene y desinfección de los establecimientos como tal. Y para ello, pues el Ministerio de Salud nos ha dado una serie de pictogramas que nos ayuda como material visual para que coloquemos en nuestros establecimientos. Esto es muy importante porque debemos de hacer capacitación de lo que son lavado de manos, desinfección de superficies y demás aspectos que el Ministerio de Salud nos ha venido entregando. Dentro del tema de higiene y desinfección tenemos un paso ahora, que es que todos los establecimientos deben de tener un control del ingreso de sus colaboradores, además también del de las visitas, ¿verdad? Y para eso debe de prohibir el ingreso de personas con síntomas comunes al COVID, la toma de la temperatura, el ingreso de todo establecimiento debe de quedar registrado. Debe de haber condiciones de higiene, como son lavado de manos, ¿verdad?, con su respectivo jabón, un accional de pedal, alcohol, toallas, ¿verdad?, para que se haga un debido proceso de desinfección y lavado de manos. En ellos también tenemos todo un uso de equipo de protección personal, mantener la distancia del 1.8%, ¿verdad?, de metros, perdón, de la demarcación en el piso. Los puestos de desinfección de calzado en las entradas principales de los establecimientos. Recuerden que todas estas son medidas que se establecen para prevenir que nuestros colaboradores se contagien y sobre todo para tener la continuidad de la fabricación. Lo que queremos con ello es que todos los establecimientos puedan seguir fabricando. La alimentación animal es especialmente principal. Nuestros animales productivos necesitan comer todos los días y por ende pues necesitamos llevar el alimento a ellos. Las limpiezas de las áreas de trabajo, ¿verdad? Deben haber equipos especiales, todo el proceso de productos de desinfección. Para ello los establecimientos deben de proceder a hacer procedimientos, ¿verdad? La mayoría de todos los establecimientos ya cuentan con sus buenas prácticas de manufactura, pero entonces esto viene a unificar y a profundizar estos procedimientos que son requeridos y son necesarios para que establezcan medidas de contención. La rotulación visible, principalmente, ¿verdad?, en todas aquellas áreas que son comunes, ¿verdad?, áreas de comedor, áreas de ingreso, los procedimientos de limpieza y desinfección,
vamos a tener que ampliar a lo que normalmente teníamos establecido, las frecuencias para las medidas de limpieza, quién es la persona que va a hacer esta limpieza, la capacitación de esta persona, ¿verdad? Sobre todo las áreas donde nuestros colaboradores tienen un mayor contacto, ¿verdad? Como son los comedores, sillas de espera, pasillos, manijas, etcétera. Se debe, dentro de estos procedimientos, especificar los productos con que se va a utilizar se van a desarrollar la limpieza, las frecuencias de uso, el equipo como que vamos a hacer esta limpieza, la forma correcta de la disposición de los desechos al hacer esta limpieza es sumamente importante para evitar esa contaminación. Nuestros procesos de limpieza y desinfección también implica que hay horarios, hay planes de limpieza que debemos respetar, los registros deben de estar disponibles para que en el momento en que nosotros vayamos a hacer las inspecciones propias de cumplimiento del protocolo COVID, pues podamos revisarlos. La capacitación del personal es indispensable. Este tema es un tema de hábitos, es un tema que cambia la normalidad de nuestros procesos productivos y por lo tanto tenemos que estar en constante capacitación al personal para que tomen las medidas y adopten como hábitos estas medidas. Deben llevar registros de estas capacitaciones, ¿verdad? Donde contengan información mínima requerida. El uso de productos reutilizables para el proceso de limpieza se puede hacer siempre y cuando esté indicado dentro de los procedimientos internos de su establecimiento. Los productos de limpieza y desinfección deben de estar descritos dentro de los procedimientos de cada establecimiento. Productos de desinfección validados de acuerdo a nuestras normativas, desinfectantes de manos, el alcohol al 70%, el uso de protección, bueno, ya a partir de ahora es oficial el uso de la mascarilla. Los procesos de limpieza y desinfección establecidos deben de disponer dónde se van a desechar todos estos equipos utilizados en el proceso de limpieza, como son toallas, guantes, mascarillas, toallas limpiadoras, trajes desechables. Debe haber una adecuada disposición de estos elementos dentro del establecimiento. También debemos hacer identificación de aquellas superficies de contacto con mayor frecuencia, pasamanos, manijas, interruptores, si hay un reloj marcador al ingreso de nuestros establecimientos, los servicios sanitarios, las llaves de agua, las superficies de mesas donde tomamos nuestros alimentos, las superficies de las sillas, los escritorios, superficies de apoyo, una serie de puntos críticos que así le llamamos, que se deben de tomar en cuenta y que normalmente no estaban establecidos dentro de nuestros procedimientos normales de buenas prácticas de manufactura, que ahora sí van a ser requeridos por un tema de esta enfermedad. El equipo de protección personal es obligatorio, tanto para las personas colaboradoras como para algún visitante que tenga que llegar a nuestro establecimiento. Los desplazamientos entre las oficinas es sumamente importante que ustedes destinen cuántas personas pueden estar en cada oficina. Cada una de ellas debe de contener un rótulo, ojalá, donde indique si solo una persona puede estar en la oficina o cuántas personas pueden ser las que estén dentro de la oficina, manteniendo el distanciamiento del 1.8 metros. La recepción de insumos, el despacho de insumos, las zonas de servicio al cliente, ¿verdad? Debemos de mantener esta distancia, debemos de remarcar, ya sea en el piso, esta distancia para que las personas puedan mantener y hacer la fila para su adecuada atención. Hay un punto de manejo de residuos que se toca en el protocolo también, que es bueno, ¿qué hacemos con todo esto que recogimos, verdad? Entonces hay que colocarlo en una bolsa. Para eso la persona que hace la limpieza tiene que estar capacitada. Realizar también la limpieza de los contenedores. Esto es sumamente importante. Los basureros ahora deben de también desinfectarse porque en ellos contiene, probablemente puede darse el contagio del COVID.
Hay un punto que es el punto 7, ya el capítulo 7 del protocolo, que habla sobre la logística en el centro de trabajo. Es todo un plan de continuidad del trabajo. ¿Qué se quiere acá? Bueno, normalmente nuestras empresas tienen turnos de trabajo y es importante que no se mezcle el personal de un turno con otro. ¿Por qué? Porque si en un turno tenemos un caso positivo, podemos tener el otro turno de alternativo para no parar nuestra función productiva. Lo que se quiere es que las plantas no tengan que hacer cierres de plantas, que nosotros podamos contener al máximo todas estas prevenciones, ¿verdad? Y estas medidas se puedan tomar en cuenta para contener contagios masivos dentro de un establecimiento. Es muy importante trabajar los turnos y horarios del personal, sobre todo en aquellas plantas que son más grandes, poner horarios escalonados para que no haya acumulación de personal al ingreso, horarios flexibles, ¿verdad? También en la logística en el centro de trabajo debe de haber un distanciamiento entre todo el personal, el teletrabajo, en todos los puestos que se puedan realizar teletrabajo, tal y como nos lo ha venido recalcando el Ministerio de Salud. Todas las reuniones preferiblemente por video, evitar todos los viajes no esenciales, la distancia del 1.8 entre puestos de trabajo, la distancia entre tiempos de descanso, de alimentación, y ahí también trabajamos el tema de turnos y horarios, ¿verdad? Entonces ya hay empresas que vienen trabajando con horarios desde las 11 de la mañana, por ejemplo, hasta las 2 de la tarde, ofreciendo almuerzo para aquellas que ofrecen tienen su propia zona comedor. Muchas de ellas han venido en el trabajo de poner turnos para evitar la aglomeración del personal, al igual que ponen su distanciamiento entre las sillas del comedor. El uso de pantallas acrílicas, también en el transporte tenemos que tomar medidas. Todo nuestro personal que anda distribuyendo con vehículos, estos vehículos deben de contener jabón, alcohol gel, deben de tener todas las medidas necesarias para evitar que estas personas que manejan los vehículos pues se nos contaminen y que sea un foco de contaminación que lo lleve a nuestro establecimiento. Hábitos de higiene en el lugar de trabajo es sumamente importante. Ya nosotros contábamos con hábitos de higiene dentro de uno de los apartados de los manuales de buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, vean que ahora vamos a tener que tener horarios establecidos para estar deteniendo las labores de producción y enviar a la gente a estarse lavando las manos con una frecuencia mayor. Los lavamanos deben de estar completamente equipados en este momento. Debe haber una comunicación y una capacitación sobre el riesgo de la propagación del COVID. Lo más importante con las capacitaciones y la comunicación que logremos hacer dentro de nuestros establecimientos es que si tomamos conciencia de ello, nuestros colaboradores lo van a hacer práctico en sus hogares y con ello evitamos la contaminación en nuestros establecimientos. Mantener las medidas de prevención dentro y fuera del establecimiento, tomar las medidas a la hora que abordamos autobuses para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, los procedimientos correctos de desechar mascarillas, caretas o demás equipos de protección. Y en un punto 8 del protocolo tenemos todo el tema de actualización en casos positivos. Esto es sumamente importante, tener toda la información de nuestros colaboradores para poder actuar rápidamente ante una eventualidad de un caso positivo de COVID, ¿verdad? Con esto podemos reducir la posibilidad de contagio del resto de los colaboradores. Entonces, ante un caso sospechoso, sobre todo es pues tomar las medidas que el Ministerio de Salud nos ha emitido y es muy importante la notificación, como nos han indicado el Ministerio de Salud, activar inmediatamente los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas donde esta persona pudo haber transitado en nuestro establecimiento, las personas con las que pudo haber tenido un contacto directo también con nuestros colaboradores, y esto debe quedar registrado porque esto es una información sumamente importante para el Ministerio de Salud y para tomar medidas dentro del establecimiento. Es muy importante que ante casos ya positivos
de COVID en nuestros establecimientos nosotros tengamos registros de todo nuestro personal. En ese registro lo ideal es que haya la ubicación del establecimiento, la fecha del caso positivo, el nombre completo de la persona que está positiva, el número de cédula, número de teléfono, dirección de la casa de ubicación, las personas que estuvieron en contacto directo con este caso positivo, las fechas de nacimiento, edad, padecimiento, toda esta es información necesaria que le facilitará al Ministerio de Salud tomar acciones en conjunto con el establecimiento afectado. Y sobre todo, en este punto 8, ahora la actuación en casos positivos es activar los procedimientos de limpieza y desinfección inmediata, ¿verdad?, para prevenir que otras personas que no hayan tenido ese contacto directo puedan contagiarse. Esto es lo más importante. Realmente ha sido un protocolo sencillo en el punto de vista de que ya muchos de nuestros establecimientos cuentan con buenas prácticas de manufactura. Simplemente es ampliar y establecer estos controles necesarios para que nuestros establecimientos sigan con la producción y no tengan que hacer un cese del establecimiento o un cierre temporal mientras nuestros colaboradores puedan volver a trabajar. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta exposición tan detallada sobre el protocolo, y nos llama la atención sobre un punto bastante específico, ¿verdad? El objetivo es, obviamente, mantener la salud de colaboradores en el centro de trabajo y evitar el cierre de una empresa, pero también nos comenta la experiencia previa que ya tienen este tipo de establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales. En el sector agropecuario es muy común este tipo de protocolos de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de producción. Entonces, es realmente ampliar ese rigor con que ya se produce en nuestro país, y por eso queremos también conversar con don Mauricio Barbosa Mora. Representa Concentrados APM, una empresa que se dedica a este tipo de producción y que participó activamente en este protocolo, en la construcción de este protocolo. Don Mauricio, tal vez si usted nos comenta la experiencia de ustedes como empresa, no solo en el proceso de construir este protocolo, de redactarlo, sino también en aplicarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el reto principal de aplicar este tipo de protocolos? Ok, bueno, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, la participación o la organización que se hizo entre las autoridades del Estado, en este caso la Dirección de Alimentos para Animales y lo que es la empresa privada, ya que nos dio la posibilidad de exponer, ¿verdad?, desde el punto de vista no tan comercial, porque muchas veces estos protocolos están muy extremados, por ejemplo, entonces no podemos disponer de un montón de recursos, o no podemos considerar que todas las empresas o somos grandes o somos pequeñas, entonces hay que tener como un medio, ¿verdad?, o un balance óptimo, que esto nos favoreció en la participación de la creación del protocolo. Realmente fue un protocolo que se creó de una manera o de una forma rápida también, ¿verdad? No fue... básicamente muchas empresas teníamos, ya aplicábamos un poco el protocolo sin tener un manual, ¿verdad?, ya escrito. Más que todo, ¿verdad?, por el tema de que, bueno, realmente esto ha afectado a todos en general. Entonces, desde el punto de vista de la empresa hasta la parte personal, ¿verdad? Entonces, basado en esto, las autoridades han creado lineamientos, directrices, protocolos, ¿verdad? Que, bueno, la intención de ellos es reducir la cantidad de contagios y el tema de salud, ¿verdad?, de no saturar los centros de salud, pero basado en esto, nosotros aprovechamos o obtenemos lo que es las continuidades de los negocios también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es muy importante que este protocolo que estamos revisando ahorita, o que estamos hablando ahorita, sea de seguimiento obligatorio y lo más completo, para no decir completamente, ¿verdad?, posible. Entonces, por ejemplo, nosotros, de todo lo que se comenta, de todo el protocolo, es
prácticamente hay que determinar hay que integrar a todos, ¿verdad? Y hacer uso de tecnologías en este caso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros empezamos a utilizar códigos QR, todos los registros o muchos de los registros digitales que se pueden tabular. Igual, ¿verdad? El reto más difícil es, como es algo nuevo, entonces meter a las personas o a los colaboradores que tenemos en la empresa dentro del rol. Mira, de ahora en adelante ya no se van a hacer las cosas así. Ahora en adelante todo o mucho va a cambiar. Ya ahora no te vas a lavar las manos simplemente por una acción, si te lavas las manos por un montón de acciones, por ejemplo, ¿verdad? Un inicio es complicado, realmente somos bastantes personas, ¿verdad? En la mayoría de las empresas, pero con el pasar de los días ya las personas se van acostumbrando, ya te hacen consultas a las personas que participamos activos de la implementación en las empresas y de las reacciones, y ya nos hacen consultas. Mira, ¿qué puedo hacer con esto? Mira, ya no me sirve esto, ya podemos hacer esto otro. Entonces ya se van generando nuevas ideas que se van integrando. Realmente, ¿verdad? Como todas las empresas, igual empezamos a implementar el lavado de manos, que eso es lo principal, ¿verdad? Que se empezó a hablar, controles de temperatura y sus correspondientes registros. Eso, ¿verdad? Se puede hacer, cada empresa lo puede realizar un manual o digital, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades. Todos los protocolos de entrada, ¿verdad? Sean de visitantes, sean de autoridades, sean de personal, ¿verdad? Lavado de manos, desinfección de calzado, de calzado también. Realmente lo que hicimos para integrar a las personas de la empresa fue que cada uno fuera responsable de su área de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una oficina donde tienen la capacidad de 2 personas, yo limpio mi área y la otra persona limpia su área de trabajo. Y eso, vamos y hacemos un registro, ¿verdad? Básico, ¿verdad? Por medio de un QR, que hay un formulario, lo llenamos y en este caso, ¿verdad? La persona encargada lo va tabulando. Después hacemos un control. Entonces, por ejemplo, yo esperaba que en tal oficina de gerencia, por un ejemplo, ¿verdad?, hayan tantos registros, porque ya se le había indicado que hay que hacer una limpieza 3 veces al día, por ejemplo. Entonces, usted ya sabe cuántas veces espera a la semana, esa cantidad de registros, después se tabula la información y, ¿verdad?, se va verificando y realmente se ha ido cumpliendo bien. También el tema de la limpieza en áreas comunes es muy importante, ¿verdad? Eso sí debe ser con mayor frecuencia y debe haber una persona encargada simplemente, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros, que así lo determinamos, tenemos un departamento de limpieza, entonces lo empezamos a realizar de esa forma, y esa persona también registra. En este caso lo hacemos manual por las condiciones, entonces lo hacemos manual, pero todos los días hay que limpiar, ¿verdad? Los productos que se utilizan deben ser autorizados y que tengan efecto, ¿verdad?, contra este virus o contra los virus, también que sean utilizados en las dosis adecuadas o recomendadas por el fabricante, ¿verdad? Desinfección de manos con alcohol en gel, la rotulación de las oficinas y el cumplimiento de esa rotulación, ¿verdad? Que en todos los lugares haya un cartel o una indicación que te diga solo pueden haber 2 personas al mismo tiempo en esta oficina y que se cumpla. Que, bueno, de ahora en adelante que se utilice equipo de protección personal. Para el caso de nosotros en el área de producción y en el área de oficinas también lo estamos implementando. También la parte de vehículos transportadores es muy importante. Realmente ellos son las personas que tienen más contactos con diferentes personas durante el día, sean vendedores, sean transportistas, para el caso de nosotros que aplica. Entonces esas personas hay que regularles un poco el ingreso, ¿verdad?, capacitarlos, indicarles que si ya no tienes que hacer nada en la empresa, puedes irte, ¿verdad?, de una forma cordial, no de una forma mal dicha, por decirlo así. También, o sea, que solo la persona, que el vehículo se desinfecte, que cuente con las condiciones, que tenga un contenedor con agua potable, que se esté limpiando y cambiando, que tenga disponibilidad de jabón, de toallas para secar los dedos, de algún desinfectante, porque los vehículos, al final yo visito un cliente, el cliente tiene sus condiciones, pero yo tengo que garantizarme las mías, en el caso, ¿verdad?, como colaborador de una empresa. También los temas de
infografías en los lugares importantes, la capacitación de las personas que manejan los desechos, ¿verdad? Cómo desinfectar una superficie, porque ahora existen protocolos o procedimientos para, aunque sean básicos, son importantes de seguir, ¿verdad? Procedimientos como desinfectar una mesa, una silla, un panel acrílico, todo eso hay que capacitarlos, ¿verdad? De alguna u otra forma hay que indicarle a las personas que lo hacen, mira, esto se puede hacer así, hay que tener un contenedor o un basurero para el tema de desechar estos productos o estos residuos, ¿verdad? Que se generaron de la limpieza o algunos otros, y, ¿verdad? Y el plan de seguimiento, como comenta el protocolo, como menciona el protocolo, que es la parte que si me trato de no verme afectado, pero si me veo afectado, que sea lo más mínimo posible. Entonces hay que tener una herramienta basada donde estén todas las personas encargadas, que vengan con la información completa, ¿verdad? La lista entera, y también la parte de la capacitación, ¿verdad? De todas las personas para que comprendan el tema en el que estamos. Don Mauricio, muchísimas gracias. Lo que nos queda claro es que cada empresa tiene la posibilidad de adaptar el protocolo a las condiciones. Vamos a enlazarnos con don Roberto Obando Sandí, de la Cámara de Productores de Alimentos Balanceados, que también como cámara que agrupa a estas empresas participaron en la construcción de este protocolo. Don Roberto, bienvenido, y tal vez usted nos puede comentar exactamente ese proceso de participación y cómo puede cada empresa adaptarse realmente al cumplimiento de este protocolo. Gracias, doña Rosa, muy buenos días. El acompañamiento que hizo la Cámara de Industriales de Alimentos Balanceados en este trabajo de realizar este protocolo en conjunto es precisamente darle la oportunidad a la empresa pudiera participar para que hubiera un equilibrio dentro de las necesidades sanitarias, pero también la parte ejecutiva, la parte de producción y la parte de almacenamiento y la parte de comercialización. Entonces, como nosotros agrupamos también a estas otras entidades que son las empresas que se dedican a la parte comercial de la producción de alimentos balanceados, nuestra participación fue de una forma técnica. El aporte fue en lo personal, dado que me dedico a estas, tanto lo que es en buenas prácticas de manufactura o HACCP también, para que se construyera en conjunto con la Dirección de Alimentos para Animales y la participación de algunas empresas que están vinculadas con la Cámara directamente, se diera esta construcción del protocolo. El protocolo lo que abarca es ese equilibrio que se presenta entre lo productivo y la parte sanitaria. Aún más, llegando aún más a fondo, como los funcionarios de SENASA fueron investidos con la autoridad del Ministerio de Salud, que pueden hacer inspección en las plantas, en parte de todas estas industrias de alimentos, tenemos que estar preparados para las inspecciones que se lleguen a realizar. Y las inspecciones van a estar basadas en estos protocolos, son las guías que van a permitir la evaluación de cómo se está dando la adecuación de la empresa para atender a las actividades que mitiguen lo que es la parte del coronavirus, de esta enfermedad, esta pandemia que, lejos de que estemos llegando a un buen puerto, más bien está dando mayores incidencias. Y es que se pueda lograr la producción, que fue una línea del ministro de Agricultura, de no detener la parte agropecuaria, mantener constantemente su producción, pero que se tengan estos protocolos que respeten y mitiguen la propagación del coronavirus 19. Entonces, esa relación que nosotros logramos con la Dirección de Alimentos para Animales y aportando también las necesidades de los sectores de la industria, hacen este protocolo que sea viable. El protocolo se puede implementar, este protocolo, si bien es cierto, requiere inversión de parte de todos los que tienen la obligación de implementarlo, pero nos garantizamos que su impacto sea el menor posible.
y la continuidad del negocio. Esto es muy importante, permite la continuidad del negocio a pesar de que se estén dando pues lo que todos sabemos que es el contagio comunitario. La relevancia de esto es aplicar una normativa que se ha construido entre el Estado y el sector privado coherente, y esa es la participación de la Cámara de Industriales de Alimentos Balanceados. Muchísimas gracias, don Roberto, por ese detalle con que nos ha explicado la importancia, sobre todo, de este proceso y de la importancia de mantener la cadena de producción que nos garantice a los costarricenses contar con alimentos en nuestras mesas y también en los mercados a donde hacemos llegar esta producción, en algunos casos en exportaciones. También contamos hoy con la participación de don Francisco Arias Cordero. Él viene en representación de la empresa cooperativa Dos Pinos. Todos conocemos y disfrutamos muchísimo Dos Pinos, pero ellos también tienen un área de elaboración de alimentos para animales de muchísima importancia, y queremos conversar con don Francisco, bienvenido, sobre cómo una empresa de la magnitud, ¿verdad?, de la Dos Pinos también aplica y colabora con el sector en la aplicación de un protocolo tan importante para contener, ¿verdad?, los contagios por COVID-19 entre sus colaboradores y garantizar la inocuidad también de los productos. En efecto, para la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, el poder propiciar el resguardo de la salud de los colaboradores, de los productores, y permitir que la continuidad de la operación no se viese interrumpida por esta situación sanitaria de crisis que ha estado experimentando el país desde hace ya varios meses, ha sido la prioridad. Y para tal efecto, desde el primer momento se conformó un equipo de crisis para gestionar todas las acciones que se han venido implementando a lo largo de este tiempo, tanto en nuestras plantas productivas como en nuestras área administrativa, como en las fincas, como en la planta de alimentos balanceados y en general en toda la cooperativa. Ha sido muy importante en ese esfuerzo la campaña que desarrollamos de concientización y de educación, que denominamos Dos Pinos te cuida. Desde ese esfuerzo hemos venido articulando una serie de acciones importantes para comunicar justamente a todos los colaboradores, a los productores, diferentes medidas de prevención, desde el protocolo de estornudos hasta, por ejemplo, el tema de un lavado frecuente de manos, desinfección, y en ese sentido hemos venido también en alianza con otras organizaciones desarrollando videos pequeños para aclarar muchas veces desinformación, para poder también educar, sobre todo en los temas de prevención. Esto lo hemos hecho con infectólogos de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, por ejemplo, destinado muchos mensajes hacia el sector primario. En ese esfuerzo de prevención y de ese comité de crisis se empezaron a articular una serie de esfuerzos que terminaron en la elaboración de una serie de protocolos para tanto la parte de las plantas como la parte administrativa, como también las unidades productivas. Y en ese momento fuimos invitados por el Ministerio de Agricultura para poder integrar estos esfuerzos en conjunto con otras instituciones del sector agropecuario y trabajar un protocolo tanto para la planta de elementos concentrados como para las unidades productivas, las fincas de nuestros asociados, que llegó en muy buen momento y que después de una articulación y un trabajo en equipo
pues logramos articular, logramos tener, y ha sido desde ese momento un referente para las acciones que ya veníamos nosotros desarrollando. Es muy importante no solamente para la prevención del contagio del COVID, sino también para la continuidad de nuestras operaciones. Toda vez que de la cooperativa dependen 5.000 trabajadores y en la base asociativa tenemos cerca de 1.400 asociados productores, 1.500 fincas, acopiamos 1.400.000 litros de leche diario, y ese reto, el poder mantener ese acopio y mantener lo que eso representa a nivel de inyección de recursos a sobre todo a los territorios rurales, estamos hablando de 500 millones diarios que por la compra de esa leche nosotros hacemos, fue que le metimos pues mucho foco para hasta el día de hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de los productores, al compromiso de la cooperativa, continuamos sin interrupción ese acopio. ¿Qué hemos venido haciendo para trabajar con los asociados? Implementar esos protocolos, ¿verdad? Esa es la parte quizás más importante y es un factor crítico de éxito. Y eso pasa por insistir, por acompañar, por capacitar, porque en un momento determinado de esta coyuntura lo que hubo fue muchas preguntas, mucha incertidumbre, mucho ¿qué hago si ocurre tal cosa? Y creo que los protocolos vinieron a aclarar muchas de esas inquietudes. Pero también hemos hecho un esfuerzo de acompañar al asociado productor, de acompañar a los colaboradores para orientar y para que la desinformación o muchas veces la información que no es correcta, que pues abunda ya se ha dado mucho en esta coyuntura, llamemos y la ubiquemos en su justa dimensión. En el productor hemos insistido mucho en la prevención. La prevención es la herramienta más importante, en que duplique esfuerzos en sus operaciones productivas para limitar visitas, para aumentar desinfecciones, lavados, para mantener distanciamientos entre los colaboradores de las operaciones y en tener una línea directa de comunicación con la cooperativa, con los consultorios médicos, para que en caso de una sospecha o de alguna inquietud pueda tener un canal de comunicación directo, y eso ha sido muy importante a nivel de articulación de acciones. Los camiones nuestros los camiones recolectores ingresan diariamente a las fincas, entonces con los trabajadores de recolección, así como con todos los trabajadores que tienen una mayor exposición a público externo, les hemos dotado de kits de protección, que por supuesto desde el día 1 incluyó la mascarilla, las caretas. Hicimos una inversión en los diferentes camiones para colocarles un tubo, ¿verdad? Un tubo plástico que les permitiera tener agua y que ellos estuvieran lavando las manos. Coordinamos para que en el momento de la recolección de la leche no hubiese nadie, solamente llegara la persona que iba con el camión, recolectara la leche para que hubiese el menos contacto de personas posibles. Y este es un esfuerzo que hemos hecho en general con toda la compañía, con toda la empresa. En la parte de la planta de alimentos balanceados, que es un complemento muy importante para mantener la labor normal de las operaciones de las fincas, ya es una planta que pues venía teniendo una serie de buenas prácticas de manufactura, tiene una certificación de FCC 22000 que garantiza la inocuidad de sus productos, tiene también la certificación de bandera azul, así que realmente lo que hicimos en la planta fue, con la ayuda de este protocolo, reforzar las medidas de prevención, distanciamientos en los comedores donde los trabajadores tienen o toman sus alimentos, mandar a que las personas trabajaran en sus casas en la medida de lo posible, la base administrativa, y garantizar que la operación pudiese continuar. Nuestra planta procesa por hora 40 toneladas métricas de alimento para diferentes
especies mayores y menores de animales, y desde ahí sale todo el concentrado que complementa el uso del forraje en las fincas. De forma tal que también es muy importante ese esfuerzo, y complementamos en ese apoyo y acompañamiento al sector productivo lo que hacemos en los almacenes agroveterinarios. Tenemos 18 almacenes a lo largo del país donde los asociados pues se proveen de todo lo que necesitan para la operación normal de su finca, y ahí lo que hicimos fue también una serie de protocolos y evitar en la medida de lo posible que tuvieran que apersonarse para hacer sus pedidos. Se habilitaron las solicitudes o los pedidos telefónicos por medios electrónicos, de forma tal de que cuando llegaran el pedido estuviese listo o se les iba a dejar a sus fincas, y todo el acompañamiento de la asistencia técnica, que es muy importante en la cooperativa, desde el análisis de datos, el asesoramiento en la parte agroambiental, la parte de forraje, la parte de nutrición de los hatos. Tratamos en la medida de lo posible de hacerla también virtual. Habilitamos una serie de canales para que todos los técnicos que normalmente dan este servicio pudiesen dárselo sin necesariamente apersonarse a las fincas, de forma tal de que no se interrumpiera la operación. Tuvimos que articular muchos esfuerzos también con las autoridades cuando empezaron las decisiones de regulación de tránsito, para evitar o permitir que los productores y los trabajadores pudieran desplazarse a sus fincas sin mayor problema. Así que, resumiendo, creemos que el trabajo conjunto que desarrollamos con el Ministerio de Agricultura en estos protocolos no solamente fue muy oportuno, sino que ha sido fundamental para proteger a nuestros colaboradores, a nuestros productores, y para garantizar que la continuidad de las operaciones puedan serlo de forma normal. Celebramos ese esfuerzo del Ministerio, esa iniciativa y ese entendimiento, porque esto nos permitió que también las autoridades de salud entendieran las particularidades de nuestras fincas. Y en ese sentido creo que es un protocolo que entendió eso, que adaptó y que está hecho para prevenir y para permitir continuidad en casos, si se diera un caso sospechoso o incluso si se diera un caso positivo, de forma tal de que las operaciones no se detengan, porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días hay que ir a recoger el producto de ese esfuerzo, y eso lo hemos venido logrando en mucho gracias al compromiso de los productores, al acompañamiento de la empresa y a ese esfuerzo del Ministerio para tener protocolos adaptados a la realidad productiva de nuestras operaciones. Muchísimas gracias, don Francisco, por esos detalles, y efectivamente ese era parte importante de la gestión que se ha liderado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como usted nos comentaba, hay protocolos para cada etapa del proceso productivo, con el fin de brindar esa continuidad que hemos garantizado desde el día 6 de marzo, que empezó esta emergencia sanitaria, y a la fecha, y esperamos, confiamos que con la aplicación e implementación en los establecimientos de estos protocolos autorizados, eso pueda seguir siendo así. Le damos las gracias a la ingeniera Alejandra Jiménez Picado, a la directora de la Dirección de Alimentos para Animales de SENASA, que nos acompañó hoy, también a don Mauricio Barbosa de Concentrados APM, a don Roberto Oando Cabezas, de la Cámara de Productores de Alimentos Balanceados, que estuvo con nosotros de manera virtual, y a don Francisco Arias Cordero de Helados Pinos por esta participación. También queremos agradecer a otras personas que participaron en la construcción de este protocolo. Don Fabricio Artavia Cruz, también de Concentrados APM, y doña Ariana Ugalde Cambronero de la Corporación de Compañías Agroindustriales CCA, además de don Mauricio, doña Alejandra, don Roberto y don Francisco, que nos acompañaron hoy. Una parte importante en la contención de los contagios por COVID-19 es la verificación en campo del cumplimiento de estos protocolos, ya lo hemos dicho en la transmisión. Para apoyar esa labor, el Ministerio de Salud ha procurado dar potestades sanitarias a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal, por ejemplo, del Servicio Fitosanitario del Estado y también de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAC.
¿Cómo van ellos a hacer este ejercicio? ¿Cómo van ellos a ejercer esa fiscalización de ese cumplimiento de los protocolos? Bueno, pues nos lo va a explicar el ingeniero Fernando Vargas Pérez, nuestro director regional en la región Huetar Norte. Vamos a ver, a nivel de la directriz emitida por el Ministerio de Salud recientemente, se nos da a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería la potestad de autoridad sanitaria. Esta autoridad sanitaria lleva una gran responsabilidad a nivel de las diferentes direcciones nacionales. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Salud Animal SENASA, la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, la DENEA, y el Servicio Fitosanitario del Estado. Las tres entidades nos corresponde ahora hacer la verificación de los protocolos a nivel de campo. Dichos protocolos ya han sido elaborados en las diferentes actividades que están relacionadas principalmente con la mitigación de la transmisión del COVID-19. Recordemos que estos protocolos llevan un objetivo principal, que es disminuir el riesgo de contagio a nivel de los diferentes establecimientos que están en el país. Y es así que hemos diseñado una herramienta tecnológica que le va a permitir, o que nos está permitiendo a todos los funcionarios poder levantar información a nivel de campo, tener un diagnóstico del establecimiento y poder tomar las medidas que correspondan. Dicho instrumento está dividido en una serie de aspectos importantes. Los primeros aspectos son básicamente de seguridad del personal que labora en los diferentes establecimientos, tanto el personal interno como el personal externo, que es el personal que visita los establecimientos. Igualmente, en un segundo cuerpo de la encuesta que estamos aplicando, lleva todo el control de desinfección de los equipos que estamos utilizando a nivel de los diferentes establecimientos. Y básicamente en una tercera etapa lo que lleva es el control precisamente de los aspectos de personal con referencia a transporte, principalmente de las personas que están dentro de los diferentes establecimientos. Cuando hablamos de establecimientos, estamos hablando de plantas empacadoras, estamos hablando de plantas procesadoras, estamos hablando de subastas ganaderas, estamos hablando de farmacias veterinarias, estamos hablando de agroservicios, estamos hablando de fincas de producción primaria, que es el ámbito de acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuando llegamos a uno de esos establecimientos, hacemos la corrida de la encuesta, y la encuesta nos va a determinar si el productor o el dueño de la empresa o el gerente o el encargado en ese momento que nos recibe, nos va a dar el diagnóstico si hay algún no cumplimiento de las medidas que están establecidas. Recordemos que dentro de este instrumento se han diseñado cerca de 42 preguntas que lo que permiten es poder tener un panorama claro del establecimiento, tanto pequeño, mediano o grande. Y al final de que hacemos la corrida de la encuesta, podemos encontrarnos dentro del proceso algunos no conformidades. Y si encontramos esas no conformidades, entonces nosotros como autoridad sanitaria tenemos la potestad de generar una orden sanitaria. Y dicha orden sanitaria tiene diferentes periodos de cumplimiento para que el productor o el empresario o el dueño del establecimiento se ponga derecho en ese periodo. Y esperamos, porque esta es una actividad que el Ministerio, por su fin, es una actividad proactiva. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con los empresarios, trabajar conjuntamente con los productores, de que ellos puedan aplicar de forma correcta los protocolos, que se puedan preparar, que podamos ser una fuente de corte para la transmisión del virus, en este caso del COVID, y que el sector agropecuario se encuentre en esa primera fila de preparación con todos estos protocolos. Entonces, la actitud de los funcionarios es una actitud proactiva, es una actitud constructiva para ayudarle al sector
para que puedan tener estos protocolos, que los puedan aplicar de la mejor forma posible y que puedan emprender esas labores que tanto nos están pidiendo ahora de mitigar el riesgo de transmisión. Si en algún momento de este proceso pues nos encontramos con algún propietario de alguno de estos establecimientos que no cumplen con sus órdenes sanitarias, pues también la directriz nos da la potestad de que nosotros podamos hacer el cierre de los mismos. Nunca queremos llegar a eso, sino más bien es todo lo contrario, pero bueno, tenemos esa autoridad de poder cerrar algún establecimiento hasta tanto el productor, el empresario o el gerente de la empresa se ponga derecho y luego ya pueda continuar con el proceso. Dentro de este esquema, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de SENASA, del Servicio Fitosanitario del Estado y de Extensión, estamos en la mayor capacidad de poder apoyar, de poder preparar a los productores para que ellos se enfrenten de mejor forma el tema del COVID, aplicando los protocolos. Son medidas sanitarias que incluyen normas, que incluyen lineamientos y que incluyen aspectos protocolarios que deben de cumplir para poder disminuir la transmisión. Y creemos, por el análisis que hemos hecho y por las corridas que también ya hemos hecho de la encuesta, que todos los productores están en la capacidad de poder asumir este reto y poder cumplir con lo que se establece en los mismos. Así que desde el sector agropecuario, igualmente, nuestra actitud siempre va a ser proactiva, siempre va a ser colaborativa, siempre va a ser de apoyo para que el sector pueda seguir por la línea, en este caso, que hemos venido enfrentando desde que inició el COVID, de estar ahí brindando alimento a toda la población, pero ahora va a ser un alimento completamente seguro con la aplicación de las normas y sobre todo también garantizándole a nuestros productores, a los trabajadores, a los usuarios del servicio, de los agroservicios, de que se están cumpliendo los mejores protocolos para la seguridad de todos. Muchísimas gracias al ingeniero Fernando Vargas Pérez, director regional del MAC en la región Huetar Norte. Vamos, antes de cerrar la transmisión de este programa, a dar la dirección de la ingeniera Alejandra Jiménez Picado, la directora de la Dirección de Alimentos para Animales de SENASA, para que si tienen alguna duda que les haya quedado sobre la información que hemos transmitido en esta ocasión, puedan planteársela a la ingeniera. El correo es alejandra.jimenez.p@senasa.go.cr. Voy a repetir, alejandra.jimenez.p@senasa.go.cr. Muchísimas gracias, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión y los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que se enteren de toda la información valiosa y útil que les tenemos y que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden que contener y de evitar el riesgo de contagio de COVID es un asunto de todos y de todas, y todos y todas podemos aportar. Muchas gracias.